Jesús Cervantes de la revista Procesos. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues mira, como tú dices, ayer se aprobó finalmente, le llaman la ley Chayote, porque así lo mencionó incluso el diputado de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, desde la tribuna. Primero dijo, bueno, les voy a decir qué es lo que significa el chayote, ¿no? Y entonces él empieza a narrar de qué es cuando un medio de comunicación o un reportero recibe un recurso económico a cambio de que sea el corifeo o que sea el que dé la narrativa o el locutor de lo que le conviene a quien le está pagando, en este caso el gobierno. Dice, a eso se le llama chayo, es el chayote, dice, y en una clase de periodismo que las ha tomado, eso es justamente lo que no se debe de hacer, ¿no? Es un asunto de ética. ¿Por qué? Porque el periodismo se practica, se lleva a cabo este oficio para denunciar justamente al gobierno. Y así le llamaron la ley Chayote. Afuera también de la Cámara de Diputados, bueno, había organizaciones como Artículo 19 y varias organizaciones de la sociedad civil que estaban en contra y también le llamaron la ley Chayote, Luis Alberto. Pero ¿y en qué consiste? Es decir, ¿qué Mira, están oficializando? en lo que consiste en esta ley es lo que ya está sucediendo, es ellos hablaban de que no hay una reglamentación, lo que existe es una discrecionalidad para seguir distribuyendo los recursos. Hablaban, por ejemplo, que en la administración de Felipe Calderón se entregaron 40,000 millones de pesos a lo largo del sexenio y que ahora con Peña Nieto iban 60,000 millones. ¿Qué es lo que hace esta ley? Bueno, se va a establecer un padrón donde se van a registrar todos los medios de comunicación, se van a establecer programas, ¿sí? Pero el punto aquí y la crítica es que quien va a tener a cargo todo esto es justamente la Secretaría de Gobernación, ¿sí? ¿Eso qué es lo que hace? Que la Secretaría de Gobernación sea finalmente la que determina qué programas, qué cantidad de dinero y quiénes son los que van a estar inscritos, quiénes van a estar en ese programa. Entonces ellos cuestionaban, actualmente el dinero se reparte de manera discrecional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno federal ya tiene una reglamentación, ya existe una normatividad que dice que a los medios de comunicación se les debe distribuir tanto para revistas, todas las revistas, no unas cuantas. Se les debe de distribuir tanto a los medios de televisión, tanto a los periódicos, tanto a la radio. No se establece, por ejemplo, en esta nueva ley, los medios de comunicación manejados por comunidades indígenas, ¿sí? Estos no entrarían. Es como, por ejemplo, te lo pongo ahora de ejemplo, la revista Proceso. Nosotros no recibimos recursos del gobierno federal, aunque deberíamos, por ley, formar parte de esta distribución porque ya lo marca la normatividad, ¿no? O sea, no es algo que nosotros estemos peleando porque queramos decir, hey, dame a mi dinero para mantenerme. No, el gobierno federal ya existe una normatividad donde está obligado a entregar recursos a radiodifusoras, a medios, etcétera, pero lo hace de manera discrecional. Bueno, hoy es lo mismo, hoy va a seguir ocurriendo lo mismo, nada más que hoy, en lugar de estar en una normatividad, ¿sí?, de la Secretaría de Gobernación, ya está en una ley y ahora que pase a la Cámara de Senadores y se apruebe. En eso consiste la ley y esa es la crítica, ¿sí? La crítica también era de que existen tiempos fiscales, tiempos que el gobierno federal tiene y esos bastarían para promover
en los medios de comunicación sus programas sociales. No se supone, dijeron por ejemplo, los diputados del PRI que subieron a tribuna, como Carolina Villano, de Coahuila, el diputado Alejandro Domínguez y Domínguez, que todo esto que decía la oposición no era cierto, que sí hay una distribución, una transparencia de los recursos, ¿sí? Pero en realidad no la hay. Y justamente también lo decía el diputado Rafael Hernández Soriano del PRD cuando subió a tribuna, dijo, bueno, a la hora de que artículo 19, que fue el que se amparó porque la Cámara de Diputados estaba cayendo en incumplimiento de lo que le había ordenado la reforma del año 2014, ¿sí? De hacer este reglamento, el artículo 134, entonces recurrió a la Suprema Corte. La Corte estableció lineamientos que deben de ir incluidos justamente en esta ley. Y entonces decía el diputado, cuando revise esta ley, se va a dar cuenta que esos lineamientos no se incluyeron y entonces seguramente nos va a volver a amonestar y va a desechar esta ley y nos va a ordenar que volvamos a hacer otra ley. Eso fue lo que sucedió ayer, Luis Alberto. Entonces se oficializa la discrecionalidad, por lo que veo. ¿No? Así es. No hay un lineamiento, no hay una manera de decir, bueno, tanto porcentaje a X. En determinados tiempos o en las campañas, por ejemplo, no sé, de vacunación, se debe de establecer tanto recurso en tanto medio como, por ejemplo, hablemos de las campañas de vacunación en una comunidad indígena. Bueno, no vas a hacer una campaña de vacunación en un medio impreso, evidentemente, ¿no? Lo vas a hacer en un medio como la radio, que es lo que se escucha en las comunidades. Ahora, tampoco viene lo de las redes sociales, ¿eh? Esa es otra parte que no viene incluida en la ley y que es parte de la nueva realidad que tenemos, ¿sí? De hecho, no se considera esta ley que entre en vigor de manera inmediata. Se habla de que entraría en vigor hasta el 1 de enero del año 2019. ¿Esto qué significa? Que ahora durante las campañas electorales se va a seguir manteniendo esa discrecionalidad en caso de que, bueno, se modificara la ley y si se incluyera una verdadera asignación de recursos de acuerdo al tipo de medio. Entonces, acordémonos que hoy en las redes sociales ya los candidatos han invertido recursos en las redes. José Antonio Meade ya ha invertido en Google, por ejemplo, ¿no? Que tú entras a Google, pides información sobre Andrés Manuel López Obrador y te aparece el programa de gobierno, te aparece la campaña de José Antonio Meade. Bueno, eso no está regulado tampoco en esta ley chayote, como le llama la oposición, Luis Alberto. No, pues todo cambió para seguir igual. Bonita cosa, Jesús Cervantes, y se me hacía mucho que fueran a impulsar de manera legal que se transparentaran los recursos, los criterios, las relaciones prensa-poder, pero no, volvieron a poner otro muro de contención. Muchas gracias, Jesús, estaremos dándole seguimiento. Gracias a ti y a tu auditorio, hasta luego. Buenos días, Carlos Arias.